Saludamos a los niños, agradecemos por el canto. Una pregunta, ¿cómo están? Oh, no se escuchó muy bien eso. ¿Cómo están? Agradecido al Señor. ¿Cómo están? Ahí sí. Como se habrán fijado, todos tenemos algo en el cuello, ¿cierto? Quiero que levante la mano el que es, que haya sido, quisiera ser, será, alguna vez conquistador. ¿Quién es o fue conquistador? Hay varias manos, ¿cierto? Arriba también tenemos varias manos. Por eso todos tenemos este pañuelín. Porque, como ya dijeron anteriormente, esta fue la semana del conquistador. Y como buen conquistador que somos, tuvimos nuestra semana de oración basada en el lema llamados para servir. Para recapitular, si se ve la pantalla, tuvimos 3 días de semana de oración, partiendo desde el miércoles, con un rico coffee break, con temas muy buenos y muy importantes. El primer día, miércoles, lo tuvo a cargo Isabel Arcos, y fue viendo lo invisible con los ojos de la fe. Aquí hablamos sobre Moisés, sobre que Dios lo llamó, de cómo Moisés acudió a ese llamado, pese a todo el miedo que pudo haber tenido Moisés y a la importancia del llamado que le hizo Dios, Moisés acudió a esto. El segundo día, jueves, tuvo Benjamín Moneo y el tema fue venciendo a los gigantes. Ahí se hablaba sobre cada gigante, la historia de David y Goliat, y hacia uno cada gigante que uno tiene, cada obstáculo que uno considera como gigante. Pero más importante, cómo Dios maneja eso. Cómo uno, dando nuestro gigante y dando nuestros obstáculos a la mano de Dios, puede derrotar a todos esos gigantes. Y el tercer día fue característica de un líder piadoso, que estuvo ahí Natalia Farías con la prédica, que habló sobre Josué, dando 7 características de este líder piadoso. La primera, el temor. Un líder tiene necesidades, pese a esto, está preparado. Un líder es seguidor, son a menudo jóvenes o jóvenes en espíritu. Los líderes tienen éxito, los líderes en Jesús. Y lo más importante, que exaltan a Dios. Aquí habla la historia de Josué y de aceptar el llamado que tuvo Josué. Se relaciona con la primera historia cuando Moisés muere. Y cuando Dios le pide a Josué que tome el liderazgo de todo el pueblo de Israel. Y como dice Josué 1:5, así como estuve con Moisés, yo estaré contigo, nunca te desampararé. Recapitulando estas 3 historias, se puede englobar todo hacia el lema, llamados para servir. Pero ahí surgen las preguntas. ¿Quién llama? En estas 3 historias, ¿quién llamó? Dios llamó. ¿Servir en qué sentido? ¿Qué es lo que buscan con servir? Servir hacia Dios, hacia su voluntad, para salvar a otros. ¿Y a quién llama? ¿A quién llama Dios? A todos. Y eso es lo que quiero recalcar ahora. La palabra todos. Dando varios ejemplos, tenemos el caso de Nicolás Winston. A él lo llaman el salvador de los niños. Nicolás era hijo de padres judíos y trabajaba como corredor de bolsa. Esto era en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y resulta que tras la ocupación de los nazis en Praga, Nicolás decidió abandonar su trabajo, dejar todo lo que tenía para salvar a los niños que estaban ahí. Quiero recalcar acá que Nicolás usó todos los recursos que tenía. Él mandó trenes, mandó suplementos, mandó alimentos, mandó todo para que todos los niños se salvaran. Buscó formas, buscó vías para que, pese a que los niños estaban indocumentados, pudieran entrar a otros países, pudieran ser albergados en el Reino Unido.
De repente al Reino Unido llegaban trenes de carga con muchos niños, sin documentar, y el mismo Nicolás se ponía ahí y convencía a las autoridades de que lo recibieran. Pese a esto, Nicolás no pudo salvar a todos. Nicolás salvó a 660 niños y fracción, 669 por ahí. Pero Nicolás no estaba enfocado en salvar a 600, a 700, a 1000. Él desde un principio buscó salvarlos a todos. Aquí se recalca el hecho de que todos no se piensa al principio como un número. Nicolás no dijo voy a salvar a 1000 y quedo listo. Nicolás dijo voy a salvarlos a todos, aunque me cueste todos los recursos. Otra historia, más actual, que creo que todos lo sabemos, los niños en Tailandia, que como bien se mostraron en las noticias, hubo una excursión de un profesor con sus niños de la escuela de fútbol, fueron a unas cuevas y debido a las inundaciones que ocurrían ahí, se quedaron atrapados. Aquí se muestra al principio un testimonio de un niño. Dice, el entrenador dice, la última vez que fui con 3 chicos. Eran características similares en la cueva, las inundaciones eran similares y ya no sabíamos el camino. Teníamos 1 hora para entrar y salir. Es por esto que fueron de nuevo con todos los chicos, porque iban con la seguridad de que ya sabían cómo era. Pero pasó lo que tenía que pasar y quedaron atrapados. Pero ¿qué pasó con esto? Las autoridades supieron que estaban atrapados. ¿Y qué pasó? Se movió cielo, mar y tierra para que se pudieran salvar todos los niños. Se hacían estudios de que se pudiera hacer por sondaje, se pudiera hacer por buceo, se pudiera hacer por todas las maneras posibles. Y estaban muchas personas colaborando con eso. Ahí era un número conocido de niños. Eran 12 niños y el entrenador. Pero desde un principio se dijo, los vamos a salvar a todos. Un ejemplo más llevado a la realidad chilena, lo que vivimos con los 33 mineros en el 2010. Pasó que hubo un derrumbe en la mina chilena San José y esto deja a 33 obreros atrapados. Al día siguiente se conoce por las autoridades, se conoce por los medios, se conoce por todos lados. ¿Y qué pasa? El mismo caso anterior. Las autoridades y todos los medios se mueven por todos lados para salvarlos, a todos. Lo más importante era saber si estaban con vida. Hicieron sondajes, muchos sondajes, de muchas formas, para primero poder establecer un canal de comunicación. Y como todos saben, lo primero que se ve, el papel. Estamos bien en el refugio Los 33. Esa seguridad de que los 33, todos, de que se puede salvar a todos. Como bien todos sabemos, después se pudo rescatar a cada uno de los mineros y eso es historia conocida. Enfoquémonos en la palabra todos, pero ahora desde un punto de vista bíblico. ¿En qué historia bíblica se puede observar el todos con el sentido de salvarlos? La historia de Israel, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en Egipto, para ser específicos. Como bien todos saben, el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, estaba siendo con malos tratos, prácticamente esclavizado, y estaban clamando a Dios para que los liberara de eso. Dios escucha ese llamado. ¿Y a quién acude? A Moisés. Como dijimos el miércoles, Moisés recibe ese llamado y acude a eso. Y Moisés era príncipe de Egipto. Con todo lo que le pudo haber pasado, claro, él se pudo haber quedado príncipe de Egipto, después faraón, pero él tomó otro camino. Y era el camino que Dios quería que tomase. Como dice, si me acompañan en la lectura, en Éxodo 12:40.
Ahí veo, escuchar hartas Biblias, harta hoja. También mi Biblia electrónica. Dice así: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Ahí de nuevo tenemos la palabra todos. Si bien después dice que alrededor de miles y millares de personas salieron de Egipto, lo enfatiza de la forma de que todos salieron, que no se quedó ni uno atrás. Pero otra historia que se ve la salvación de todos y es más importante todavía en la Biblia. ¿Qué historia conlleva a la salvación de todos? Nínive, puede ser, pero algo más grande. La muerte de Jesús. La muerte de Jesús es el mayor ejemplo de servicio y de salvación a todos. Jesús, ¿por qué murió? Por todos. ¿Para qué murió? Para salvarnos. Cada uno de nosotros, nadie se salvaba. Ni Chapa, ni Seba, ni yo, ni acá, nadie se salvaba. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús dio su vida. Y lo más importante, en Juan 3:16. ¿Cómo dice Juan 3:16? Tenga vida eterna. Y al principio, de tal manera amó Dios al mundo. Dios no amaba solo a un grupo de personas, Dios no amaba solo a los del hemisferio norte, solo a los del hemisferio sur, solo a este tipo de personas, solo acá. No, Dios amaba a todo el mundo. Dios ama a todo el mundo. Y esa es la importancia del todos. Pero ahora vamos a ver otra palabra que tiene también una incidencia en la Biblia, que es algunos. ¿De qué forma podemos ver algunos? Esto se ve en la historia del diluvio. El diluvio universal acabó con toda la vida, ¿o no? No, se salvaron algunos. ¿Quiénes se salvaron? Noé y su familia. ¿Y por qué se salvaron Noé y su familia? Si me acompañan en Génesis 6:8. Y también Génesis 7:1. Si alguien puede leer Génesis 6:8. Gonzalo. Y Génesis 7:1, ¿quién puede leerlo? ¿Alguien que quiera levantar su mano para leerla? Ah. Primero dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Al principio el diluvio era erradicar todo, comenzar de nuevo. Iba a ser un todos. Pero hay una excepción. Noé fue la excepción. ¿Por qué fue la excepción? Porque halló gracia ante los ojos de Jehová. Y después dice, por Noé, entra toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Ahí ya no es una generación de todos malos. Algunos son buenos, algunos es Noé. Y viendo desde otro punto de vista, algunos sale también en el Nuevo Testamento. Específicamente en 1 Corintios 9:22. Dice así, dice Pablo, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Aquí este concepto se relaciona con el concepto anterior, el todos, y también aplica al algunos.
Más que nada acá habla sobre el hecho de que Pablo hace de todo. Se hace débil a los débiles. Se ha hecho de todo para todos. ¿Y qué dice después? Para que de todos modos salve a algunos. Pablo sabía que él estaba llamado a servir. Su llamado era dar el mensaje a todos. Sabía que no todos iban a recibir el mensaje. El mensaje está hacia todos. Es la decisión de uno responder a ese mensaje, de aceptarlo. Pablo sabía esto. Pero aun cuando sabía que no todos lo iban a recibir, él no se excluía con eso. Pablo no decía, no voy a dar este mensaje porque sé que no lo van a recibir. No voy a ir para allá porque sé que no lo van a recibir. Él decía, a todos me echo de todo, para que entre todos los que hay, por lo menos pueda salvar a algunos. Pablo sigue con esa visión de salvarlos a todos, aún sabiendo que solo algunos se van a salvar. Y después hay otro concepto, que es el último concepto, y que también se puede relacionar, que es uno. Para la palabra todos, vimos que se enfocaba hacia el mensaje y la salvación. Todos estaban ligados hacia Dios. Dios quiere que todos nos salvemos. Siempre el mensaje se repite, todos nos salvemos. Para la palabra algunos, estaba ligado hacia nosotros. Algunos se salvan, pero es porque nosotros, el ser humano, tiene la decisión de aceptar o no esa invitación. Y la palabra uno la podemos encontrar en las parábolas, en Lucas 15. Tenemos la parábola de la oveja perdida. ¿En qué enfatiza la oveja perdida? Específicamente Lucas 15:7. Si alguien puede leerlo. Lucas 15:10, si alguien puede leerlo también. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Qué similitud tienen estos versículos? ¿A qué enfatiza? Al pecador. A la importancia que tiene un pecador para el cielo y para Dios. La importancia que tiene un pecador que se arrepienta, un pecador que vuelva hacia Dios. Entonces podemos darle un sentido a esa palabra uno. Si la importancia que tiene Dios con cada uno de nosotros. Pero también podemos darle otro sentido más importante. Se ve cortado, pero es lo que vimos antes. Juan 3:16. Y este versículo resume estos tres conceptos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo vimos que era todo. Dios ama a todo el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿A quién dio Dios? A Jesús, ese uno, el más importante. Ese uno lo dio para todos. Ese uno murió por todos. Pero después, ¿qué dice también el versículo? Para todo aquel que en él cree. Ahí está el algunos. El algunos es todo aquel que en él cree. Cada uno que tiene la decisión de creer. Ese versículo resume todos estos conceptos. Pero ¿qué importancia tiene que hable todo esto? Del todos, el servicio, que algunos, el uno. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Qué diferencia tiene esto? ¿Qué relación tiene esto con el Día del Conquistador, con la Semana de Conquistadores? Y es sobre el mismo tema, llamados para servir. Todo el tema está enfocado en el servicio. En el servicio de cada uno respecto a lo que Dios necesita que hagamos. En aceptar su llamado, cumplir la voluntad que pide.
Y es necesario que todos acudamos a este servicio. Y ese todos va incluido hacia los niños, hacia los jóvenes, hacia los adolescentes. Porque si es todos, no podemos excluir. ¿Qué pasaba en Marcos 10:14? En Marcos 10:14, Jesús bendice a los niños y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos le reprendían a los que los presentaban. Viendo Jesús se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El mismo canto que siempre escuchamos el sábado: dejad venir a los pequeños, dice Jesús. La importancia de eso, de no excluir a nadie, porque ellos van a transmitir el mensaje. Pero ¿cómo logramos que esto se transmita? ¿Cómo logramos que el niño pueda transmitir el mensaje? Porque el niño es lo más importante para Dios. Y recalcando, es basándonos en el ejemplo que Jesús hizo. En la infancia de Jesús. En Lucas 2:52, ¿qué es lo que dice? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Es el mejor ejemplo que puede tener un niño. El deseado de toda la gente dice sobre la infancia de Jesús. Aquí dice un extracto. Así, mientras crecía en sabiduría y estatura, Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. No buscó ninguna posición elevada, ni asumió títulos. Su vida tranquila y sencilla, y aún el silencio de las Escrituras acerca de sus primeros años, nos enseñan una lección importante. Cuanto más tranquila y sencilla sea la vida del niño, cuanto más libre de excitación artificial y más en armonía con la naturaleza, más favorable será el vigor físico, mental y para la fuerza espiritual. Estaba haciendo el servicio de Dios tanto cuanto trabajaba en el banco de carpintero, como cuando hacía milagros para la muchedumbre. Y todo joven que siga fiel y obediente al ejemplo de Cristo en su humilde hogar, puede aferrarse a estas palabras que el Padre dijo del por qué el Espíritu Santo dice en Isaías 42. He aquí mi siervo, y yo te sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. Aquí se ve el mejor ejemplo de cómo Jesús da el ejemplo como del niño. La infancia de Jesús es el mejor ejemplo para la educación del niño. Jesús, pese a todos los dones que pudo tener, pese a todos los milagros que puede hacer, pese a todo lo santo que puede tener, Jesús desde un principio fue humilde. Nació en el lugar más humilde que puede haber. Se mantuvo en humildad, fue hijo carpintero. Él no llegó diciendo, exalten mi nombre desde niño, no llegó diciendo, exalten mi nombre porque yo soy el Salvador, háganme un trono. No dijo eso, él siempre fue humilde. Y por eso que dice, todo joven que siga fiel y obedientemente el ejemplo de Cristo en su humilde hogar. Acorde a lo escrito por Elena, todo joven que siga fiel puede aferrarse al Padre, y esto genera, como dice en Isaías 42, es que en mi alma toma contentamiento. He puesto en él mi espíritu. Si nos aferramos al ejemplo de Cristo, al camino de Cristo, a lo que Él hizo desde su infancia, el Padre va a tener contentamiento con nosotros. El Espíritu va a estar sobre nosotros. Y por eso invito ahora a todo niño, joven, adolescente. Primero invito a los conquistadores. ¿Quién es conquistador? Que se pare, por favor, que se paren los conquistadores de ahora. Y esto es para que vean cómo todo está ligado al servicio, cómo todo el ministerio de joven, el ministerio de conquistadores, de aventureros está ligado al servicio. Conquistadores Maranata. El voto. Bondadoso, leal, guardaré la ley del conquistador, será siervo de Dios y amigo de todos. Descanso. ¿Qué dice el voto? Seré siervo de Dios. Parte primeramente con la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Por su gracia, por su regalo, por su don,
por todo lo que nos han dado, yo me comprometo a ser puro bondadoso y leal. Se pueden sentar conquistadores. Yo me comprometo a ser puro bondadoso y leal. Me comprometo a ser siervo de Dios. ¿Y qué implica ser siervo de Dios? Repartir el mensaje. Ir donde Dios mande. Gracias, Miguel. Hay que seguir los caminos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay que acudir al llamado, tal como lo vimos en la semana. Moisés acudió al llamado. Josué acudió al llamado. Moisés al principio decía, tengo miedo, soy tartamudo. Dios le dice, no importa, te estoy escogiendo a ti. A Josué, en Josué siempre recalca Dios, no temas ni desmayes, yo estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente. Dios le da el aliento, le da ánimo y le demuestra que con Dios, con nuestro Padre, no hay nada que no podamos hacer. El mismo David también. Que David dice, esta pelea es del Señor. También hay muchos más ejemplos. Samuel, Esther, Helena. Tenemos incontables ejemplos. Y es por eso que esos ejemplos, llevarlos hacia los conquistadores. Para que sean como Samuel. Para que digan, heme aquí. El objetivo de conquistadores dice, al salvar del pecado y guiar al servicio. De nuevo se repite servicio. El blanco, ¿qué dice? ¿Qué se sabe el blanco, conquistadores? El mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi generación. Repartir el mensaje. Y el lema. Producto que el amor de Cristo me motiva, voy a repartir el mensaje a todo el mundo en mi generación. Voy a salvar del pecado y guiar al servicio. Todo se liga hacia el servicio, hacia cumplir la voluntad de Dios. El propósito también de los jóvenes, dice, los jóvenes por los jóvenes por la iglesia, los jóvenes por sus semejantes. Aquí, recalcarlo en sus semejantes hacia todos. Todos son nuestros semejantes. Por eso hay que llevar el mensaje a todos. Ya que invitar a los conquistadores a que sean parte de este servicio, quiero invitar a toda la congregación. Este día todos somos conquistadores, todos tenemos pañolín amarillo. Así que quiero invitarlos a pararse, a comprometerse con este servicio, a acudir a este llamado. ¿Quién quiere acudir al servicio de Dios? Si se puede parar, ¿quién quiere acudir al servicio de Dios? ¿Quién quiere cumplir la voluntad de Dios? Es responsabilidad de nosotros el incentivar y cultivar la palabra dentro de los demás. Esto también, para más grandes, responsabilidad de nosotros cultivar la palabra hacia los niños. Jesús crecía en estatura y en sabiduría, pero era porque le daban también una enseñanza, acorde a lo dicho por Dios. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Porque ¿cuál es la importancia del niño? El niño va a predicar el mensaje en su generación, así como nosotros lo predicamos en nuestra generación. Es por eso la importancia del niño, la importancia del conquistador. Y que cada conquistador que esté cerca suyo, ayúdelo, instrúyalo, esté con él. En el texto de Pablo, que dice, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Lo tenemos que tener en nuestros corazones, para que ese alguno anhelar y que se formen todos. A que no sea solo velar por algunos, velar por todos. Y es por eso que le invito ahora a ser parte del servicio. Nosotros somos llamados para servir. Es decisión nuestra de acudir a eso. Los invito a que inclinemos el rostro para orar, para pedir esto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre.
Señor, te agradecemos primeramente por tu sacrificio, por el don que nos has dado, por la gracia que nos has dado, por permitirnos ser salvos. Sabemos que lo diste todo, que diste a Jesús en la cruz para que podamos ser salvos. Queremos acudir a tu llamado. Sabemos que nos estás llamando a cada uno de nosotros. Queremos acudir a eso y hacer tu voluntad. Danos fortaleza como a Josué, como a Moisés, como a muchos otros. Danos la fuerza para cumplir eso. Te agradezco por todo lo que nos has dado, Señor. Y te pido que nos siga acompañando. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría terminar con un versículo. ¿Y qué es el versículo? Con dos versículos. Primero el versículo que dijimos primeramente, que es: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. ¿Qué más dice? Y entonces vendrá el fin. ¿Quiénes van a dar el mensaje del evangelio a todo el mundo? Nosotros. Y también los niños. Dice también Pedro: el Señor no retarda su promesa, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios sigue enfatizando el todos y lo va a seguir haciendo por el fin de los tiempos. Es cosa de nosotros enfatizar también el todos. Y el último versículo de la Biblia, que me encanta también, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.